Cada año, en los días de invierno del mes de Kislev, los judíos de todo el mundo se reúnen para celebrar Hanukkah. Esta festividad es reconocida por el famoso candelabro de 9 brazos. Pero, ¿por qué el pueblo judío celebra esta festividad? ¿Por qué dura 8 días? ¿Y cómo esta festividad se convirtió en una celebración de esperanza, valentía y, sobre todo, milagros? Todo esto en el video de hoy. Para entender Hanukkah, primero hay que entender el contexto. Los eventos de Hanukkah ocurrieron en la tierra de Israel hace más de 2000 años. En estos tiempos, Grecia era considerado un imperio fuerte y poderoso. Sin embargo, su fuerza y tamaño aumentaron aún más con las conquistas de Alejandro Magno entre los años 331 y 334 antes de la Era Común. Durante esos años, Alejandro Magno conquistó extensos territorios en todo el mundo: el Imperio Persa, partes de Asia e India y, por supuesto, la región de Medio Oriente, Egipto e Israel. La cultura griega estaba muy desarrollada en aquellos días, en comparación con otras culturas. Superaban a otros en diversos campos como la filosofía, la ciencia, la cultura y el arte, entre otros. Si bien es cierto que el imperio griego al principio permitió a diferentes pueblos mantener sus culturas, muchos pueblos querían ellos mismos convertirse en griegos. Esto también sucedió con los judíos, aunque en comparación con otros pueblos, la difusión de la cultura griega en los judíos fue menor. Después de la muerte de Alejandro Magno, comenzaron las luchas de poder en los extensos territorios del imperio. Inicialmente, la dinastía de los Ptolomeos gobernó sobre la tierra de Israel. Luego, Antíoco III conquistó la región, seguido por Antíoco IV Epífanes, quien tomó el control de Israel y sus alrededores en el año 170 antes de la Era Común aproximadamente. Algo a tener en cuenta es que durante todo este tiempo, muchos judíos vivieron en la tierra de Israel. El punto de inflexión histórico se produce con el ascenso al poder de esta persona, Antíoco IV. Mientras que los demás gobernantes permitieron a los distintos pueblos, y a los judíos en particular, conservar su estilo de vida, Antíoco IV llegó con el objetivo de destruir a las diversas culturas, incluida la judía. Pero, ¿cómo llevó a cabo su plan? Bueno, obligó a los judíos a abandonar el estudio de la Torá y la observancia de las mitzvot, los obligó a realizar idolatría, saqueó los tesoros del templo de Jerusalén, mató a miles de judíos, vendió a muchos como esclavos, abolió los sacrificios en el templo, quemó rollos de la Torá y prohibió a los judíos a realizar la circuncisión. También obligó a los judíos a rezarle a otros dioses y a comer carne de cerdo. Y si se descubría que una persona llevaba un estilo de vida judío, era condenado a muerte. Tras los duros decretos de Antíoco IV, muchos judíos que querían preservar su judaísmo se vieron obligados a huir o a esconderse. También muchos judíos fueron asesinados por santificar a Dios. La situación en la tierra de Israel y sus alrededores era caótica, pero en esta oscuridad se encendieron pequeñas luces de esperanza. Esas luces fueron los milagros que acompañaron a los judíos en aquella época y que le dieron forma a la festividad de Hanukkah. Mientras Antíoco IV ordenaba el asesinato de los judíos que no se sometían a sus órdenes, un pequeño grupo de judíos decidió rebelarse contra su imperio. La historia de la rebelión comienza cuando un día 2 griegos llegan a la casa de Matatías el Asmoneo, un sacerdote que vivía en Modi'in. Los griegos, al llegar, le exigieron a Matatías que renuncie a su judaísmo. Y Matatías no solo que no renuncia a su judaísmo, sino que también decide asesinar a los 2 griegos y junto con sus hijos inician una rebelión conocida como la Revuelta de los Macabeos. El líder de la rebelión fue uno de los hijos de Matatías, Yehudá el Macabeo. Para cualquier historiador, esta revuelta hubiese sido considerada el principio del fin del pueblo judío. Al fin y al cabo, era una lucha totalmente desproporcional entre un poderoso ejército griego y un grupo de judíos rebeldes. Sin embargo, después de 3 años de lucha incesante, los judíos, bajo el liderazgo de Yehudá el Macabeo, lograron de forma milagrosa retomar el control de Jerusalén y del templo. Esta victoria es considerada un milagro. El número de judíos rebeldes era increíblemente menor al de los soldados del imperio seleucida. Se trata de la victoria de la luz sobre la oscuridad, la victoria de unos pocos sobre los muchos. El día que los judíos retornaron y entraron por primera vez al templo para purificarse fue un 25 del mes de Kislev. Este es el día en el que celebramos
el primer día de Hanukkah. Sin embargo, la historia no termina allí. Los judíos que entraron al templo lo encontraron totalmente profanado. Allí se había llevado a cabo el culto pagano. Así que lo primero que hicieron los judíos que reconquistaron el templo fue restaurar la santidad del lugar. Lo limpiaron, le quitaron los elementos de idolatría y encendieron la menorá dorada, uno de los símbolos centrales del templo y del pueblo judío a lo largo de los siglos. Aquí es donde tiene lugar el segundo milagro de Hanukkah. La menorá, es decir, el candelabro de 7 brazos en el templo, se encendía con aceite de oliva, el material más preciado en ese momento para encender la menorá. Los judíos encontraron una pequeña jarra con aceite que se suponía que sería suficiente para un solo día. Así que no lo pensaron 2 veces y rápidamente encendieron la menorá con el poco aceite disponible. Sin embargo, luego de un día, la menorá seguía encendida. Luego de 2 días, lo mismo. Y así, la menorá estuvo encendida de forma milagrosa hasta el 8º día de forma consecutiva. Ese fue el segundo milagro de Hanukkah. Quiero hacer una pequeña pausa para pedirte que si te está gustando el video, te suscribas al canal. También que le des like al video y que dejes un comentario. Tu apoyo nos ayuda mucho a seguir creando contenido. Ahora sí, seguimos. Este objeto, la Hanukkah, es el símbolo central de la festividad de Hanukkah. A lo largo de los 8 días de Hanukkah encendemos las velas de la Hanukkah y recordamos los milagros que ocurrieron en la tierra de Israel hace más de 2000 años. La Hanukkah nos recuerda otro elemento judío, la menorá. No es raro que algunas personas se confundan entre estos dos objetos. A primera vista pueden parecer muy similares, pero en realidad hay diferencias significativas entre ellos. En primer lugar, desde el punto de vista físico, la Hanukkah tiene 9 brazos, 4 a cada lado, y el shamash, una vela adicional con la cual se encienden las demás velas. Ahora, ¿por qué la Hanukkah tiene 8 velas y un shamash? Esto es por el milagro del aceite, el cual duró exactamente 8 días. Otra diferencia es que la Hanukkah está destinada exclusivamente para celebrar la festividad de Hanukkah. Y más allá de Hanukkah, no tiene otro propósito. En cambio, la menorá es un objeto que proviene de la Torá, de los tiempos del tabernáculo en el desierto y posteriormente en el templo. Durante los 8 días de la festividad se enciende una vela más cada día. O sea, en el primer día se enciende solo una vela, además del shamash. El segundo día, 2 velas y el shamash. Y así hasta el 8º día, que es el último, en el cual se encienden todas las velas de la Hanukkah. Y la forma más elegante de encender la Hanukkah es con aceite de oliva, ya que así se hacía en los tiempos del templo. ¿Qué más se acostumbra a hacer durante Hanukkah? Bueno, primero que nada, comer. La comida más famosa de la festividad son las sufganiot, que son unas especies de donuts rellenas de mermelada, chocolate, caramelo o cualquier cosa que te guste. Otro elemento destacado de la festividad es el cebibón, que es una perinola. Los niños juegan, la giran y esperan ver en qué lado cae. Un dato curioso es que cada lado del cebibón tiene una letra del alfabeto hebreo, que juntos forman el acrónimo de Nes Gadol Haya Sham, que significa un gran milagro ocurrió allí. Hanukkah se celebra en el invierno, cerca de Navidad y Año Nuevo. Y por eso muchos nos preguntan si Hanukkah es la Navidad de los judíos o si existe conexión entre ambas festividades. Y la respuesta es no. Los acontecimientos de Hanukkah sucedieron muchísimos años antes de Cristo. Aunque se celebran muy cerca y a veces incluso caen en la misma fecha, no existe ninguna conexión entre ellos, ni religiosa, ni cultural, ni ideológica. Para terminar, deseamos que en este Hanukkah, cuando enciendas las velas con tu familia, miralas por un momento y piensa en los muchos milagros que le han ocurrido al pueblo de Israel a lo largo de las generaciones. Piensa en tus milagros personales y en los milagros que te gustaría que ocurrieran en tu vida. Hag Hanukkah Sameach, feliz Hanukkah.